Y vamos a hablar de las elecciones en Perú. Por algo así como 3.000 votos, el candidato Roberto Sánchez está aventajando a Keiko Fujimori. Recuerden que son millones la cantidad de personas que votan en Perú. Se está en el conteo. Todavía efectivamente no se sabe quién es el ganador. ¿No? Es realmente voto a voto, porque en un país de 27 millones de habitantes, que digamos 3.000 votos, es como un 0.0 y algo. Es un gusto ya tener en los estudios Alberto Vergara, es politólogo, es docente e investigador peruano, es profesor de la Universidad del Pacífico en Lima, es doctor en ciencia política por la Universidad de Montreal y fue investigador postdoctoral en la Universidad de Harvard. Tiene varios libros publicados, está viviendo en Montevideo y por eso es que hoy lo tenemos en Palabras Cruzadas, por suerte. Bienvenido, Alberto, un gusto conocerte personalmente. ¿Qué tal, Ana, Wilmar? Mucho gusto y muchas gracias por la invitación de nuevo. Y bueno, de pronto empezar a explicarle a los oyentes este proceso electoral peruano, que si la gente hace memoria, yo estaba leyendo algunos portales, se empieza a parecer bastante a lo que había pasado ya en Perú en 2011, cuando Keiko Fujimori le toca competir contra Pedro Castillo. Ella aventajaba y él, de a poco, de pronto, con los votos del Perú profundo. 2021, quieres decir. 2021, no 2011, perdón. Del Perú profundo, la ruralidad, logra revertirle la elección. Sí, en realidad la elección es una elección muy parecida a muchas otras elecciones. O sea, lo que estamos viendo en este momento es la reedición de una elección que se parece a la del 21, pero también se parece a la del 16 y a la del 11. Finalmente es una suerte de división costa-sierra, Lima, provincias, en el país, que es casi una forma, forma parte constitutiva de cómo se plantea la competencia política en el país. Entonces, efectivamente, hay una reedición muy parecida a eso, solo que esta vez la diferencia de votos al parecer va a ser incluso menor que la vez pasada, que fue 40.000 votos. Todo hace indicar que ahora va a ser menos que eso la diferencia para uno para otro, es decir, menos gente de la que entra en el centenario, digamos, ¿no? Es lo que va a definir la elección. Pero sí, es un patrón que ya conocemos electoralmente, ¿no? O sea, no sorprende esto, obviamente, ¿no? No sorprende ni en el corto plazo, porque las encuestas te daban estaba todo en el margen de error, como muy, muy cercano, y tampoco en el largo plazo, porque ya te digo, desde el 2006 en adelante, las elecciones tienen una geografía electoral muy parecida, con la sierra votando con los candidatos más de izquierda y la costa yéndose con los candidatos más de derecha, y ella siendo muy resistida en el Perú más de la sierra, más provinciano, y teniendo como base fundamental Lima, ¿no? Entonces ahí hay una grieta, dirían en argentino. Sí, mira, estoy en este momento en CNN en español, dice, hace 30 minutos Sánchez estira la ventaja sobre Fujimori a 15.000 votos. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué esta fractura y cuáles son los problemas que hacen que ese también interior profundo vote como vota, y por qué Lima vota como vota en definitiva, ¿no? Sí, ahí hay muchas razones, ¿no? Pero una cosa que me parece importante decir es que esta división así de tajante en dos mitades se activa en segunda vuelta y teniendo a Keiko Fujimori como protagonista. Es decir, no es una división que se expresa espontáneamente o autónomamente. Es decir, en primera vuelta más bien lo que marca al país es la apatía, la distancia, una ciudadanía que le interesa muy poco la política. Es decir, Roberto Sánchez y Keiko Fujimori pasan a segunda vuelta sin llegar a sumar entre los dos 30% del voto. ¿Sí? Es decir, si tienes la elección en Colombia del fin de semana pasado, entre Cepeda y Del Espriella tienen 80 y tantos % de votos los dos que pasan a segunda vuelta. Entonces aquí no es una dinámica en la cual no tienes esa división espontánea, es decir, es Keiko Fujimori y la segunda vuelta la que lo activa. Y ahí activa una serie de diferencias que son las que decíamos. Es decir, hay una parte del país que está más enganchada al crecimiento económico, que está más enganchada a los beneficios del modelo económico. Hay otra que está
que es más perdedora de ese mismo modelo. Uno podría decir hay zonas que son más asociadas a la minería y otras zonas que son más asociadas a los servicios o a la exportación. Entonces hay como una serie de distancias estructurales del país que, ya te digo, en ciertos momentos son gatilladas por este tipo de situación. A la vez estaba leyendo que en Perú, por ejemplo, el presidente del Banco Central, Velarde, se mantiene en el poder ya en varios periodos, más allá de los presidentes que realmente han ido cambiando, 9 presidentes, es una cosa muy, muy, muy loca, y sin embargo ahí se mantiene, y que Perú tiene un crecimiento económico, un desarrollo bien interesante, y más ni que hablar si lo pensamos en función del Uruguay, que no crece más del 1,5%. Sí, bueno, esa es la paradoja ya veterana de la política peruana, del modelo de desarrollo, ¿no? Es decir, es un país que tiene un desorden político absoluto, que convive con un cierto orden y con es decir, el sol es una moneda asombrosamente estable, la inflación es de las más bajas de América Latina, la tasa de crecimiento está un poquito por encima del promedio latinoamericano, lo cual, a mi modo de ver, habla más de la mediocridad latinoamericana que de la virtud peruana, pero efectivamente, ¿no? Hay esa combinación que la manera más, como dices, más clara de graficarlo es con esta suerte de monarca del Banco Central de Reserva, que es Julio Velarde, que está hace 20 años, que ve pasar a presidentes uno tras del otro y convive eso así. Ahora, la verdad es que poco a poco esa inestabilidad política, una política dominada por políticos, por individuos, de una rapacidad y de una irresponsabilidad cortoplacista tremenda, poco a poco va haciendo mella en el mundo económico también. Se relajan ciertas instituciones, se relajan ciertas metas, y yo diría que el Banco Central de Reserva y el Ministerio de Economía, que comienzan a ser asediados por esa política desordenada y rapaz, y ponen en peligro, por lo tanto, eventualmente esto que aparece para mí como el último bastión de racionalidad en el país, que es el Banco Central, queda un poco la preocupación es siempre esa, ¿no? ¿En qué momento la política termina de, así como ha carcomido, erosionado tantos ámbitos institucionales del país, si es que va a llegar también a la institucionalidad económica, que es lo que preocupa? Es interesante esto último que decís y te planteo lo siguiente, ¿no? Hemos hablado mucho, incluso la otra vez que conversamos contigo, sobre qué era lo que estaba pasando en la política peruana en los últimos años, ¿no? Con los procesamientos, los casos de corrupción que involucra a distintos presidentes. Y mi pregunta va dirigida hacia este aspecto, ¿no? ¿Quiénes pueden hacer política en el Perú? ¿No? ¿Quiénes acceden a la política? Ya sea a los partidos, y acá también hay un componente de la militancia, ¿quiénes son los militantes? O te lo pregunto de otra manera, ¿para llegar y acceder a la política es necesario tener dinero? ¿Cómo es la situación hoy peruana o cómo es en los últimos años? Lo que pasa es que muchas de los conceptos que has usado en realidad no existen. Es decir, ya no hay partidos, en estricto yo diría que ya no hay políticos, y en realidad es una arena política absolutamente abierta. Es decir, para estas elecciones había 48 o 49 partidos habilitados a participar, que se transformó en 36 candidaturas, y lo cual te da una idea de que en realidad es muy abierto, casi que diríamos que cualquiera puede participar, y que en realidad en los últimos 8 años muchos de los presidentes que hemos tenido, incluyendo el que es presidente en este momento, el señor Balcázar, nadie tiene ninguna idea de cómo llegaron ahí. Es decir, yo al señor Balcázar, por ahí que si estoy en un restaurante y él entra al restaurante, no lo reconozco. Es decir, estamos hablando de gente que no tiene ninguna trayectoria. Vos que sos analista político, docente universitario, digo, que estás en el tema, te quiero decir. Sí, y no lo conocés. No,
Es decir, es un país en el cual en los últimos años se volvió normal que la gente debute en política siendo presidente de la República. Es decir, tienes un montón de presidentes que el primer cargo que tuvieron de elección fue ser presidente. ¿Y cómo llegan ahí? ¿Porque tienen dinero? ¿Porque tienen contactos? Yo te diría que por azar. Es decir, por ejemplo, Dina Boluarte. Estoy seguro que cuando hacían... Es decir, Dina Boluarte era vicepresidenta de Pedro Castillo. Pedro Castillo solo es candidato porque ese partido, el líder de ese partido, el señor Cerrón, tenía una denuncia, una sentencia que le impedía participar. Así que se tiene que conseguir a alguien. Termina consiguiendo al señor Pedro Castillo. Luego tenían que conseguir una vicepresidenta. Es probable que le pidieron a un montón de gente. Nadie quería, nadie sabía quién es ese partido, nadie sabía quién es Castillo, nadie creía que tuviera una chance. Consiguieron una señora que era una funcionaria de medio rango de la oficina electoral, de la oficina de inscripción civil de RENIEC, que aceptó. Entra de vicepresidente. Nunca pensó que iba a ganar Castillo. No. Tampoco piensa que Castillo un día va a hacer un golpe de Estado y que al hacer el golpe de Estado va a ser vacado, y termina siendo presidenta. Una señora que no tenía ninguna idea de nada. Y que termina decidiendo, como todos los que participan de la política peruana, ¿por qué me voy a perder la lotería? ¿Por qué tendría yo que renunciar a este presente que me ha caído enviado por los dioses? Y entonces voy a hacer todo lo que pueda para sacarle el jugo al obsequio este que me mandaron los dioses. Entonces no es una política, es una política estallada completamente, estallada y astillada, ¿sí? En la cual, te juro que para mí lo más difícil en términos de politólogo es explicarle la política peruana a un extranjero. Es como, es un delirio. Es imposible. Es un delirio porque es como no hay... Claro, lo que estás diciendo es un delirio realmente, ¿no? Digo, O sea, claro, no existe en los últimos años la figura, como podemos entender acá o en otras partes, del militante político que siente por vocación la política y hacer política pensando en los demás, digamos, o como carrera. No, es militar, yo creo que es un verbo que en el Perú ya la gente difícilmente comprendería. No quedan militantes de los partidos, o sea, quedan muy poquitos, quiero decir, estoy exagerando un poco, pero, Entiendo. pero no queda esa idea del el partido con sus militantes, sus liderazgos, sus bases ancladas, todo eso es... piensa que Sánchez, que acaba de pasar la segunda vuelta, que puede resultar elegido presidente, en primera vuelta fue candidato a diputado, no logró elegirse. Ha pasado a segunda vuelta con el voto de 1 de cada 12 peruanos. Esa es la precariedad, la pulverización de la política peruana. Ahora, a partir de esto surgen un montón de preguntas, ¿no? Porque también te consulto, ¿qué lugar ocupa la ideología hoy en el Perú? ¿Hay lugar para los componentes ideológicos en una discusión política al momento de gobernar un país? Los hay en un segundo plano, diría yo. En primer lugar están los intereses más desnudos y rastreros, muchas veces revestido de retóricas más de izquierda, más de derecha, pero lo cierto es que en el Perú de los últimos 5 años, y sobre todo de los últimos 3, ha habido muchas leyes nocivas contra el Estado de Derecho, contra la capacidad regulatoria del Estado, contra la forma de regular la democracia, muchas de ellas incluso en favor de ciertas actividades informales y criminales, que han sido presentadas, empujadas, aprobadas por congresistas de izquierda y de derecha, con un ejecutivo muy débil que permite que el Congreso haga lo que quiere. Es decir, debajo del fuego retórico para que la patria tuitera se exalte, debajo está la confluencia, la voluntad de depredar lo público. Y por eso es que a mí me parece que en estas coyunturas de alta polarización electoral se desvanece, la gente olvida que estas dos candidaturas también tienen mucho de semejante, que también provienen de trayectorias en las cuales los puntos de encuentro no han sido menores y no han sido y que son nocivos para el país. ¿Cuán de izquierda? Porque viste que acá se maneja mucho, ¿no? Keiko Fujimori es candidata de la derecha, Roberto Sánchez es un candidato de izquierda. Después cuando uno lo escucha a Sánchez, tienen un discurso... ¿Es un hombre de izquierda, efectivamente, Sánchez? Sí, es un hombre que viene de la izquierda, ha sido un congresista de izquierda y obviamente Keiko Fujimori es una
mujer de derecha, que viene de un partido de derecha con posiciones conservadoras. Yo no estoy tratando de decir que eso no exista. Lo que estoy tratando de decir es que en el día a día, cuando los reflectores no están todo lo encendidos y encima de ellos como ahora, tienen una acción que en muchas cosas pueden terminar acercándose y que por lo tanto muchos de los congresistas que fueron elegidos con Pedro Castillo han votado muchas veces en confluencia con los partidos de derecha en el Congreso también. Por lo tanto, coexisten las dos cosas, ¿no? Uh-huh. Ahora, según todo esto que estás contando, ¿no? que estamos hablando, ¿está bien afirmar que hay un deterioro en la democracia peruana en los últimos años? Absolutamente, hay 8 presidentes en 10 años, o sea, es como el deterioro es absoluto. Y no solo te diría el deterioro está dado en la parte institucional, la sucesión anárquica de presidentes, sino que en el Perú sucedió algo que es absolutamente inaceptable en una democracia, que es la masacre de 50 ciudadanos por parte de las fuerzas del orden durante el gobierno de Dina Boluarte. Es decir, protestas legítimas que fueron acalladas, sometidos de una manera bárbara, que es inaceptable, y en ese sentido es transparenta, pues eso, una democracia en la cual los canales para gestionar los conflictos se han deteriorado al punto que regresas a una violencia propia de regímenes autoritarios y no de una democracia. Y en materia de derechos humanos han retrocedido. Mucho, y en materia de derechos civiles también, pero en derechos humanos incluso hace muy poco, no sé, hace 2, 3 meses, hemos vuelto a tener algo que, de nuevo, es inaceptable, que es una ley de amnistía para violaciones de derechos humanos, como si volviéramos a las dictaduras de unas cuantas décadas atrás en la región. O sea que el retroceso en ese sentido es real. Uh-huh. Y volvemos a lo que conversábamos recién, ¿no? Que es eso tan contradictorio, que en este caos político el país no para de crecer, digamos, ¿no? Desde el punto de vista económico, y con una cifra de inflación bajísima también. Sí, totalmente. Es como esa es la paradoja. Es un modelo digno de estudio, ¿no? O sea, el Perú desde hace mucho tiempo. Para ustedes, me imagino, los analistas políticos, es un fenómeno súper interesante. Hace mucho que es así. Mira, hace 20 años, cuando era presidente Alejandro Toledo, se decía, el chiste era siempre que la tasa de crecimiento peruana era más alta que la tasa de aprobación del presidente. ¿No? Entonces, viene de hace mucho. Ahora, nuevamente, a ese cliché que repetimos y que se repite sobre todo en la arena internacional, hay que señalar que en este momento los precios internacionales de los commodities que Perú exporta más, que son minerales, cobre, plata, sobre todo, oro, es decir, con esos precios internacionales, el Perú hace 10 o 15 años hubiera crecido 8% al año. Hoy crece 3%, ¿no? Es decir, insisto, sigue siendo mejor que el resto de la región, pero es mucho peor de lo que podríamos y deberíamos, y sobre todo te llama a pensar qué ocurre el día que el precio de tus supercommodities regresen a un nivel normal, ¿no? Entonces, sí, por eso es que creo que siempre esa lectura del Perú que funciona bien económicamente pero mal políticamente requiere, sobre todo en el extranjero, ser matizada. O sea, vos planteás que en otro contexto podría crecer mucho más de lo que crece. Por supuesto. Claro, que allí hay que explicar por qué no. Y sobre todo creo que lo que no tienes son las instituciones que permitan que el crecimiento se traduzca en bienestar, que no es lo mismo. Todos sabemos que el crecimiento económico es una condición necesaria para el desarrollo, para el bienestar, pero no es suficiente. Y es ahí donde el país claramente cojea. Seguimos conversando esta tarde con Alberto Vergara, politólogo, docente, investigador peruano. Estamos hablando de las elecciones en Perú. Hay todavía mucho suspenso. Hay en este momento 15.704 votos a favor de Sánchez. Así que bueno, 50.045
Sánchez contra 49.955 Keiko Fujimori. Lo que dice la información de CNN en español es que él logra sacar la mayor diferencia en las zonas rurales y ella con el voto en el extranjero. Hay como más de 1 millón de peruanos que votan en el extranjero. Me parece que han votado como 350.000. Que pueden votar como 1 millón. Sí, pero han votado, en primera vuelta fueron como 410.000 y ahora 350.000. Y ella está esperando, expectante de esos votos. Sí, que deberían repartirse casi, digamos... 6-4. Sí, puede ser por ahí, ¿no? A favor de ella, a favor de ella, Keiko Fujimori. Sí. 2 tercios para ella, 1 tercio para Sánchez, digamos, sería lo calculable, sí. En muchos países de nuestra región, hablo incluso por el Uruguay, ¿no? Uno puede encontrar muchas diferencias desde todo punto de vista, de la política, lo social, lo cultural, entre las capitales, la capital y el resto del territorio. Uh-huh. Es algo que se ve en Perú también, mucha diferencia con Lima y el resto, por ejemplo. Sí, mucho, claro. Es que yo te diría que, de nuevo, vuelvo a lo que hablábamos en la primera parte, es casi que una diferencia que es constitutiva del país. Uh-huh. Es decir, son 2 polos en términos de, digamos, importancia demográfica. Lima tiene más de 10 millones de habitantes. Ninguna otra ciudad peruana tiene ni siquiera 2 millones de habitantes. Concentra el poder económico, concentra, ¿no? Es la confluencia del poder demográfico, económico, y a su vez es un país, es la ciudad en la costa respecto del país más en la sierra, con más influencia campesina, con más presencia indígena, ¿no? Entonces, claro, son una serie de diferencias estructurales que en ciertos momentos encuentran su expresión política. Uh-huh. Lo concreto es que nadie va a gobernar de cualquier manera, gane uno u otro, con mayorías parlamentarias. Todos van a tener que construir esas mayorías. Sí, nadie va a tener una mayoría parlamentaria, aunque ella está un poquito más cerca, porque ella, sobre todo en el Senado, que es, además se reaparece el Senado en el Perú después de 30 años, no habíamos tenido Cámara de Senadores, pero se reinstauró el Senado. Ella tiene 20 senadores y el otro partido de derecha tiene, si no me equivoco, 10, con lo cual ya tiene la mitad del Senado, ¿no? Mientras que para el otro candidato construir esa mayoría es un poco más, va a ser un poco más difícil. Pero igual habrá que ver, porque los congresistas que hoy ingresaron en un partido de derecha o de izquierda pueden terminar votando un poco no se sabe qué. Al mejor postor. Y en el caso de él, ¿tiene denuncias de corrupción? ¿Qué pesa sobre él? Porque bueno, hace unos días estaba leyendo que creo que fue la Corte Electoral de Perú le cuestionaba la declaración jurada de sus ingresos. Leí alguna información al respecto. Sí, hay la verdad que no me sé los detalles de una denuncia. Pero no, creo que no hay nada que sea como contundente. A mí mucho más contundente y mucho más grave me parece la reivindicación cotidiana y permanente de Pedro Castillo, que es alguien que terminó saliendo del poder por hacer un golpe de Estado. Es decir, ayer el candidato Sánchez decide ir al penal donde está recluido Castillo a esperar el resultado. Entonces es finalmente una elección en la cual hay 2 candidatos que reivindican su propio linaje golpista. Keiko Fujimori reivindicando el gobierno del padre, diciendo explícitamente vamos a gobernar como el gobierno de mi papá. Y del otro lado, un candidato una izquierda que no solo no es capaz de condenar el golpe de Estado de Pedro Castillo, sino que más o menos que encuentran las maneras más ridículas de decir que ese golpe de Estado no ocurrió, que el señor no es que dio un golpe de Estado, sino que leyó un papel, leyó una proclama, dicen, él solo leyó una proclama, ¿no? Cuando todos sabemos que el hecho de que un golpe de Estado fracase no lo hace menos golpe de Estado, ¿no? Entonces, en realidad, el problema es que visto desde el punto de vista democrático, esta es una segunda vuelta en la que no hay resultado positivo. Porque se enfrentan 2 candidatos que sin credenciales
democráticas. Está ahí el dilema. Y por eso es que para tanta gente ha sido tan difícil elegir uno u otro. ¿Y Estados Unidos alineado con Keiko Fujimori? Pero de una manera silenciosa. Porque fíjate que en todas las elecciones latinoamericanas recientes, Honduras, Argentina, Colombia... Fue más explícito. Fue súper explícito. Digamos, con Argentina le dijo, si no eligen a Milei no les doy la plata. Y con Honduras también dijo, yo solo voy a trabajar con este. Y ayer ha hecho un apoyo a Del Espriella en Colombia, pero absolutamente entusiasta. Aquí ha sido el silencio, completamente. ¿Cuál es la razón? No lo sé, pero sí, podemos suponer que en silencio está alineado, pero por lo menos explícitamente no se han manifestado. Uh-huh. Y ella claramente dice que va a gobernar como fue el gobierno de su padre. Lo ha dicho con todas sus letras. Con lo cual, la verdad es que es un mensaje como para decirle a los electores que están dudando entre uno y otro, yo me pongo en esa posición, yo soy alguien, digamos, que no tiene candidato en segunda vuelta, y digo, si a mí me dice yo voy a gobernar como mi papá, me está diciendo, por favor, no votes por mí, ¿no? De la misma manera que escucho a Sánchez reivindicar al golpe de Castillo y digo, bueno, tampoco puedo votar por él, ¿no? O sea que hoy no tenés candidato. No tuviste candidato, digamos. Digamos, puedo preferir. Entiendo, pero puedo preferir que pierda a alguien a que pierda no a alguien, digamos. Siempre esa lógica del menos malo. Pero qué daño a la democracia es el del menos malo, ¿no? Digo, más allá del caso peruano, en realidad, en general. No, me quedé pensando en eso de Fujimori decir que va a gobernar como su padre. No, ¿qué hay detrás de esa estrategia o de ese discurso, ¿no? De ese mensaje? Evidentemente debe estar analizado eso, supongo. Es muy curioso porque lo normal en una elección, en una segunda vuelta, lo normal es que los candidatos, si son de derecha e izquierda, se tiren al centro en busca del elector. El Perú es este extraño caso en el cual los candidatos le exigen a los electores que se radicalicen. Para los extremos. ¿No? Es decir, como no hacen el esfuerzo por convencerlos, sino que hacen el esfuerzo de que ellos no quieren acercarse, sino decirle a los electores, bueno, entonces tú radicalízate. Y si no te radicalizas, eres un traidor, lo que fuera, ¿no? Es curioso, porque pienso y miro el modelo uruguayo de la última elección y los dos candidatos fueron hacia el centro. Totalmente. Buscando ganar es lo normal. La elección, es lo normal. Es lo normal. En la elección de Colombia que está ocurriendo en este momento, Cepeda se ha demorado, 4 días en decir que retiran la iniciativa de una asamblea constituyente. Saben que eso es un peligro y lo retiran. En cambio, en el Perú no ocurre eso. En el Perú es como si ellos redoblan la apuesta. Exacto, es como si dijeran, prefiero perder siendo quien soy que ganar haciendo concesiones. Claro. Bueno, te tenemos estas horas por acá. ¿Ya estás volviendo a Perú? ¿Mañana te vas? Sí. ¿Nos contabas? Ajá. Bueno, así que vas a ver de cerca todo lo que... La definición, digamos. La definición por penales. Más o menos. Ya que estamos cerca del Mundial, más o menos. Por penales y en los penales, porque en los penales siempre involucra la prisión. Mirá un oyente que te manda saludos del movimiento Movus por un Uruguay sustentable, Raúl Viñas, dice: Perú es un claro ejemplo de crecimiento sin desarrollo. Crece el PIB, pero el país no se desarrolla. Ese crecimiento es fruto de explotar sus recursos naturales a tasas que empiezan a ser insostenibles. Sí, yo uso muchas veces en el Perú esta idea que es de un personaje, García Márquez, que decía, yo no soy un hombre rico, soy un pobre con plata. Pues yo creo que el Perú es lo mismo, no es un país rico, es un país pobre con plata. Y bueno, y con oro. Y qué hermoso país, aparte, también dicho sea de paso, más allá de los líos políticos, es un país hermoso. Alberto Vergara, gracias como siempre por esta charla, por estos aportes, y bueno, la seguimos en otro momento. Dale, gracias a ustedes, siempre un gusto.